¡Ey! ¿Necesita algo? Si anda buscando algo especial, pregunte sin miedo. Sin problemas. Así se hace. El negociador intenta ser simpático con el delincuente mientras el equipo SWAT se prepara para atacar. Creía que iban a aparecer. ¡Hola! Bueno, yo... Vale, pero... ¿y si...?
Retro, ¿qué tal? Matando el tiempo. ¿Y tú? Esperaba pillar a mi primo aquí, pero no ha aparecido. Creo que igual tenemos algo para DedSec. ¿Ah, sí? Te escucho. Le compra hierba a los anti-Shu desde hace años, así que tiene confianza con algunos. Los ha oído hablar sobre un trato con los Bradva para mover un producto. No creo que eso le incumba a DedSec. Cree que no se trata de drogas esta vez, sino de personas. Vale, eso ya es diferente. ¿Dónde puedo investigarlo? Te enviaré la ubicación donde se juntan los Shu. ¿Alguien de allí sabrá algo más? Acabo de enterarme de una especie de quedada gángster, Anti-Shu y Bradva. ¿Por qué quieres cabrear a dos grupos de asesinos diferentes a la vez? Porque la gente adora a los justicieros. En realidad, hay opiniones variadas sobre ellos. Para el público de DedSec no. Si seguimos causando problemas a los tipos malos, ganaremos seguidores. Así de simple. Buena reflexión. Voy a hacerles una visita a los Shu, a ver qué averiguo. Gente, ha funcionado. Estoy dentro. Fabuloso, Marcus. Echa un vistazo en la casa. Home almacena todos los datos de usuario en local como parte de sus protocolos de seguridad. Si puedes acceder a grabaciones de personas registrando la casa, será suficiente para dar la alarma. Lo tengo. Una cita por internet real. Le inserto mi USB. Le inserto mi USB. ¿Desea probar una cita por internet real? He visto uno extraño.
Sitara, te he oído hablar de... Se llama Cindy. Y no soporto esos putos vídeos. Emite casi las 24 horas desde su habitación. No hago más que repetirle que no es seguro. Pues la gente habla sobre ella en la calle. Se está haciendo famosa. ¿Quiénes? ¿Los curas o los dueños de caravanas sudorosos? Si alguien hackease su cámara y viese dónde vive, deberíamos darle una lección. ¿Qué se te ocurre? Interrumpir su transmisión. Que vea que no es seguro. ¿No te importa que la dejen ridículo delante de su público? No. Así podré soltarle un "te lo dije" a la muy boba. Veré qué puedo hacer. Le inserto mi USB. ¿Desea probar una cita por internet real? Así solo complicas más las... Estad alerta. La gente es patética.
Le damos la bienvenida. La casa inteligente del futuro. Y use cualquier objeto. Déjese llevar. Se trata de su experiencia, de su viaje. Cuando llegue el momento Aquí, control. Tenemos una alarma. recuerde, si no es home, no es una casa. Código 3. Localicen la alarma. Enviamos ubicación de un 1033. Contadnos qué pasa. Ha saltado una alarma. Envío agentes a la zona. Código 3. Localicen la alarma. Enviamos ubicación de un 1033. Contadnos qué pasa. Una alarma. Os mando la posición. Necesitamos un 1013. Gente, el servidor no sirve. ¿Qué dices? ¿Tenías acceso? Solo es un punto de transmisión. Los datos se guardan fuera. No. Así no funciona este hardware. Si hubieran instalado otra cosa, yo... ¿Josh? ¿Sigues ahí? Parece que está haciendo una lectura rápida de memorandos de la compañía. Ya te contaremos el cómo. Tú busca el porqué. Voy. ¡Joder, ya! ¡Márchate! ¡Ahora mismo! ¡Vamos! ¡Ay, Dios! Esta mierda debería ser ilegal. ¡No! ¿Eh? Yo no... ¿Qué? ¿Qué ha pasado? ¡Santo cielo! ¿Qué haces? ¡Hostia!
Yo no... Voy a casa. ¿Qué ha pasado? Imposible. Calma, calma. Esta foto lo va a cambiar todo. ¿Sí? Necesitamos una ambulancia ahora mismo. La cosa va en serio. Tíos, me acaban de infectar el móvil. ¡Ah, imposible! Le pusimos el nivel de seguridad de Josh. De imposible nada. Dice que es el virus Zombie 2. Conoces al creador del primer gusano zombie, ¿verdad? Haddock. Sí. ¿Quién es Haddock? Una leyenda de la zona de la bahía. El tío sacaba a la luz acuerdos del gobierno con contratistas de defensa cuando nosotros estábamos en el colegio. Lleva desaparecido una década, pero ha vuelto. Madre mía. ¿Qué hace el virus? Se instaló a través de una actualización falsa de CTOS Mobile. Veo algunos de los teléfonos que infectó antes que el mío. Si los sigo, quizá encuentre la fuente. Veamos si podemos saber qué trama Haddock. ¿Puedes aislar el gusano en una máquina virtual? Me encantaría. ¡Hey, hola! Mándamelo. ¿En qué andas? Madre mía. ¡Hola! Justo ahora había que...
Gente, me acerco al colector de datos. Voy a buscar la forma de pincharlo. Nos han informado de un traidor. Ocúpate de él. Aquí estamos, hermano. A por el objetivo. Hola. Quería pedir una ambulancia. Es bastante urgente. Vale, allá voy. Madre mía. Home recibe transmisiones de todas partes. Me parece que lo que vemos no es solo el 2.0. Tienes razón. Lo que hay aquí es demasiado para la pequeña cantidad de dispositivos activos. Voy a profundizar para ver dónde acaba esta información tan interesante. Ya nos cuentas. Todo despejado. Aquí, control. Tenemos una alarma. Responded, por favor. Tenemos la descripción del objetivo. Esperad confirmación. Por internet real. Control, es DedSec. Enviad más coches. Mi disco duro está a tope. ¿Le inserto mi USB? Mi temperatura interna está subiendo. No me obligues a... Han pillado nuestro soplón. Acaba con ellos. ¡Tened cuidado! ¡Está ahí mismo! ¡Oigo disparos!
Vale, abriendo las compuertas. Ya. Joder. Marcus, ¿qué has hecho? ¿A qué te refieres? Os he dado acceso. Y al mismo tiempo has alertado a los vigilantes de Home. Deben tener un sistema auxiliar para supervisar las conexiones. Escóndete y espera fuera. Lo sacaremos todo tan rápido como podamos. Vale, corred. Vamos a enviar un operativo.
mismo. Dios. ¿Qué? No mola nada. Sitara, ¿qué está viendo? Home crea paquetes de transmisión con los usuarios y vende el acceso a otras compañías, sobre todo aseguradoras. ¿Y qué? Que si pides muchas pizzas, tus primas se disparan. Y Home se lleva su mordida. Uf, qué capullos. Y solo es la superficie. Lo vamos a examinar en este lado y a sacar los detalles más sabrosos para el vídeo. ¿Qué hace ese? Porque tiene una escobilla en el culo. Nada de spoilers. Sin spoilers, te lo prometo. El vídeo de Sitara es casi perfecto, así que he conseguido un viajecito a Sutro. ¿Me ayudas a preparar la emisora? Necesitas que la hackee, ¿no? Ludismo, tío. Allá voy. Que he visto en toda la semana. ¿En serio? ¿Buscas pelea? Tuve que dejar de comprar juegos en Sí. ¡Joder! ¿Qué ha sido eso? ¿De qué? ¿De qué va toda esta mierda? ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Idiota! Vete a volar. ¡Encuentra al pinche pendejo! No. Id a encontrarlos. No queréis hijo de la gran cabrón. ¡Ven a por mí, Tron! ¡Vete al carajo!
¡Vete de la cara! A ver si me ¿Quieres que te pillas. hable de mi tía? Gilipollas! ¡Hostia! ¡Mierda! ¡Mierda! ¿Estás listo? Sí, señor. Por cierto, bonita pintura en el pequeño. Sí. Estamos a punto de ganarnos unas vacaciones, ¿te apuntas? Siempre he querido nadar con delfines. No, con rayas. Las rayas molarían. Ni de coña. Las rayas mataron al cazador de cocodrilos. No son de fiar. Lo veto. Ese es tu veto. Delfines, entonces. Venga, Marcus. Tampoco te puedes fiar de ellos. ¿De veras? ¿Por qué? Vi un docu. Un parque temático coloca cámaras nocturnas para los delfines porque hay un asesinato tras otro. Y lo que consiguen es una snuff movie brutal protagonizada por los delfines. ¿No serían orcas, más bien? No, no, delfines, con aletas y espiráculos. ¡Ah! ¿Cómo va eso, chicos? Hasta ahora hemos vetado las rayas y las orcas, pero los delfines siguen en juego. No, nada de eso. Bien lo de las rayas. Por eso mataron al cazador de cocodrilos. Oye, estoy muy confuso ahora mismo. ¿De qué hablamos? Coordinamos los ajustes angulares precisos para transmitir datos a través de un microondas. ¿Puedo ayudar? No. Yo me quedo. Soy alérgico a los espacios cerrados y a los uniformes de mierda.
¡En combate! Tengo una descripción del objetivo. Ahora sale. Tenemos a un DedSec. Solicito refuerzos. Haz las cosas. Tened cuidado, está ahí mismo.
¡Cobarde! ¿Un deseo antes de morir? Madre mía. ¡Ah! ¡Vamos a encontrarlo! Así solo complican más las cosas. Se habrá escapado mejor. Comienza el reinicio en 3, 2, 1. Dentro. Ahora, solo tienes que trepar hasta la punta de la torre y orientar la antena a la WKZ. ¿Me lo repites? Está de broma. El ascensor ya va hacia allí. Gracias, Josh. Silencio. Descripción del objetivo en camino. Tenemos a uno de esos hackers militarizados. Enviar un par de coches más. ¡Déjalo! ¡Ya puedes echar a correr!
No es la primera vez que saltas de un avión, ¿verdad? Macho, he estrellado uno. ¿Has hecho escalada? Pues claro. ¿Corrido en encierros? No, joder. ¿Ves? ¿Has visto? ¿Qué te pasa con los animales? Tío, que les den por culo. Estamos en guerra con todos. Están evolucionando para sustituirnos en la cadena alimentaria. Cuanto menos sepan de nosotros, mejor. Espera, ¿hasta los perritos? Especialmente esos cabrones. Se han infiltrado en nuestra sociedad. Están analizándonos. Joder, te vamos a comprar uno. No me obligues a largarlo a patadas, Marcus. No quiero portarme de ese modo. Creo que está listo. Le voy a añadir unos toques finales. Se acabó. Pinta bien. Josh y yo estamos de camino. ¡Trae birra! ¡Qué monada! Sí, ya veo. Vuela, Lightfoot. Y ahora vamos a ver lo bien que se cuece. ¿Seguro que está bien configurado? Macho, yo no cuestiono tus cifrados, ¿verdad? Tíos, callad, ya estoy. Con el director de Home, que según me han dicho, tiene una sorpresa. Tiene una sorpresa para ellos. Traigo nuestro último dispositivo y me complace poder anunciar el lanzamiento de Home 2.0. ¡Toma ya! Solo pulsar el botón. Ese es el logo de DedSec. Oh, perdón. ¡Oh, Dios mío! Apágala. Se acabó, ya hemos terminado. Se acabó, ¿estamos? Ciudadanos de la era digital, saludos. Home creyó poder engañaros. Os vendió un sistema para vigilar vuestras casas y os prometió privacidad, seguridad y ventajas. Home está vendiendo vuestros hábitos. De hecho, pagáis una suscripción mensual por el privilegio de que os vendan al mejor postor. Hora de despertar. Reclamad el valor inherente a vuestra identidad. Si no controláis esa información, seguro que otro lo hará. Podéis rezar para que las grandes empresas os traten bien, o podéis tomar las riendas vosotros mismos. DedSec os ha dado la verdad. Haced lo que debáis. Ha sido humillante. Steven. Ha sido un golpe. Estas cosas pasan. Pero... ¡Hijo de puta engreído! ¡Nos prometiste! No has sido muy listo, Steven. La has cagado bien varias veces. Siéntate. Tío, te di los medios para... Ya sabes, para ser proactivo con esos datos. Y vas y jodes la marrana en la puta televisión.
Fijo que ahora están haciendo vídeos chorras con tu entrevista. No te acerques a DedSec. Son cosa mía. Tú solo piensa una disculpa para mis abogados por ponerme la mano encima. ¿Vas a controlarte? ¿Vas a controlarte? Di que sí. Ya está. Te traeré un vaso de agua. Marcus, tienes que volver aquí ya. ¿Qué ocurre? Nada bueno, deprisa. Marcus, uno de nuestros seguidores ha encontrado un correo de Home. Verás qué bueno, tío. Tengo una pista sobre un posible pedófilo que trabaja para Home. Me cago en la leche. El gran hermano es un depravado. Por esto íbamos detrás de Home. ¿Quién es ese tío? Cole no sé qué. La verdad es que no tengo el apellido. Igual sacamos una lista de empleados del golpe a Home. A ver... Ajá. Cole Lange. Lo encontraré. Conseguiré pruebas. Vamos a ver qué tipo de gente hay en Home. Marcus, ¿qué impresión te causa el sistema Home? CTOS Junior. Entonces, no te sorprenderá saber que tienen un acuerdo con Bloom. ¿Después de lo que les hicimos? Sí. Yo diría que ya no quedan acuerdos. ¿En qué términos? El código de CTOS es la base del software de Home. Los datos recogidos se revenden a Bloom, con descuento, claro. Pues parece que hemos llegado en el momento ideal. Disfrute de su compra. ¿Te acuerdas? El negociador intenta ser simpático con el delincuente mientras Noodle ha vuelto a hacerlo. El motor de búsqueda ha anunciado que va a comprar otra startup de tecnología. Esta vez será InstaWheels. Noodle ha comprado la empresa de coches compartidos por 750 millones. El futuro de la startup ya estaba amenazado por Driver San Francisco. Pero los expertos en tecnología dicen que con la búsqueda y los mapas de Noodle integrados en el servicio de InstaWheels, el mercado es suyo. Se puede considerar una advertencia para los competidores como Invite,
que también está ampliando su cartera de startups. Stanley, Gorgost, DedSec. Joder, están revelando la identidad de los miembros de DedSec. ¿Qué? ¿Dónde? He encontrado una cabina telefónica con un equipo conectado. Empezó a sonar y había un mensaje grabado al otro lado. Dijo algunos nombres. Stanley L. no sé cuántos. Slick Strake. Nabil Azari. Awasi. Sí, conozco a Slick. Mierda, no es ninguna broma. Hay que hacer algo rápido. ¿Alguna idea? ¿Vamos a la cabina y sacamos ese equipo? No, déjalo por ahora. Puedo hacer un ataque Meet-Me para rastrear el otro extremo de la llamada, pero cuanto más podamos cubrir, mejor. Vale, a ver si puedo encontrar más cabinas hackeadas. Sí, escúchame bien. No, yo ya te he escuchado. Ahora te toca. No te había visto. Idiota de mierda. Pues a lo... Madre mía. Vaya. Parece que el trato Brad Bashu se ha ido al traste. ¿Se acabó? Puede que no. No voy a darme por vencido aún. Quiero hacer esto. Procura que no te maten mientras lo haces.
pero asegura que se los prescribieron a su mujer embarazada. El jugador de 26 años asegura que está limpio y preparándose para competir. Según sus declaraciones, la...
Joder, me lo he perdido. No hay nadie. Puede que no hayan venido. No, da la sensación de que ha ocurrido algo malo. Un delito o algo así. Voy a mirar bien. Home, proveedora de casas inteligentes en la zona de la bahía, se enfrenta a acusaciones de violación de la privacidad. Se han filtrado documentos que revelan que Home vende a diversas aseguradoras información privada de sus usuarios, obtenida por su sistema de vigilancia. La portavoz de la empresa, Elena Chao, ¿pero qué ha coño? asegurado que la información no atenta contra la privacidad de sus clientes, ya que todo figura en el contrato de licencia de usuario final. Escucha, Aiden Pierce va a por ti. El zumbado está siguiendo la pista de la cagada de Queen en Chicago. Tienes que salir de aquí ahora mismo. Comprueba tu GPS. Nos veremos allí. Intentaremos tenderle una trampa. Espero que recibas esto a tiempo. Madre mía, colegas. ¿Qué? Esto es obra de Aiden Pierce. ¿Qué coño dices? He encontrado cuerpos. Sue y Bradba. Aiden Pierce se los está cargando y yo estoy en medio de todo. ¿El tío ese de Chicago? El mismo. Va directo a una trampa. Tengo que ayudarlo.
Wow. Слышь, а ну стой! Мужик! Да-да, ты! Найдем его. Он где-то рядом. Ищите. Parece que Pierce se ha metido en un buen aprieto. No nos lo cuentes y ayúdalo.
¿Ah? Toma ya, me largo. ¿No hay luz? ¡Alto! ¿Qué ha sido eso? ¿Qué? ¡Sal de una vez! ¡Ven! ¡Nocturne! Ese cabronazo sigue ahí. Te mando lo necesario. Introducidas por DedSec en su coche inteligente. La compañía está impresionada con las habilidades de los hackers. DedSec hackeó el carísimo protagonista del thriller Cyberdriver para que recorriese la ciudad realizando toda clase de acrobacias sin control. ¡Sigue disparando! ¡Estáis a tiro! Chicos, acabo de formar equipo con Aiden Pierce. Estás de coña. No, era él sin ninguna duda, Fox. ¿Le hiciste una foto? No, no quiero que venga por mí. No veas lo que intimida. Se cargó a la mafia, a las bandas callejeras, detuvo una operación de tráfico de personas él solo. Pensé que erais un equipo. Bueno, estaría muerto de no ser por mí. Ajá. ¿Qué? ¿En serio? Le he salvado el culo. Hermano, ¿estás? ¡Mierda! No mucho más.